Noticias RCN, los jóvenes tienen voz y una vez más estamos parchando con los jóvenes. Hoy con un tema muy coyuntural precisamente sobre esta población. El programa del Gobierno Nacional Jóvenes en Paz. Para eso tengo a dos invitados. Por acá está el líder político del municipio de Soacha, Luis Agudelo. Luis, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, Oscar, muchas gracias por la invitación y a RCN por este espacio. Y tengo a un líder político juvenil, Andrés Crone. Gracias, Andrés, por estar aquí con nosotros en Noticias RCN. Oscar, gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Bueno, Luis, comienzo por usted porque sé que usted ha trabajado con los jóvenes allí en el municipio de Soacha, sabe qué necesitan ellos, qué es lo que demandan y sobre todo cómo sacarlos también del riesgo de la delincuencia. ¿Usted cree que el programa Jóvenes en Paz, donde se le da 1 millón de pesos a jóvenes entre 14 y 28 años, es idóneo para lograr este objetivo? Pues mira, Oscar, recordemos que este programa tiene un principal objetivo que precisamente es incidir sobre los indicadores que hay del delito en el país. Entonces, en este sentido, yo creo que hay que revisar con mucho detalle cuáles van a ser los indicadores finales de este resultado. Hoy ya llevamos más o menos 3 meses de proceso de este programa. Hay que revisar más o menos en marzo del 2025 parte de esos resultados y se van a tener que medir en términos de indicadores de la reducción del delito. Esta no es la primera vez que se hace una política en reducción del delito, que han funcionado y que se pueden ver a corto plazo. Es decir, esto sí es posible poderlo evidenciar a corto plazo. Revisemos si realmente esta estrategia del Gobierno Nacional de Jóvenes en Paz va a permitir hacer esa reducción del delito. Y pues aquí sí hay un tema que es muy importante y es que esa focalización no está pensada pues para resolver otros problemas estructurales económicos que sí tienen los jóvenes hoy en el país. Desde otra orilla política también se ha hablado sobre precisamente lo que decía Luis y eran críticas en la focalización, críticas en la idoneidad, críticas en la efectividad de este programa. ¿Usted cree que después de 3 meses sí ha funcionado o no ha funcionado, Andrés? Bajo ninguna circunstancia, el programa de Jóvenes en Paz es un esperpento. Podemos ver, Oscar, por ejemplo, que desde el 2021 más de 344 casos de reclutamiento forzado a menores se ha evidenciado en Colombia, la mitad de ellos bajo el gobierno de Gustavo Petro. Y si la propuesta es poder alejar a los jóvenes de la delincuencia y que empiecen a estudiar o a trabajar, el enfoque debe ser estructural, atacar el problema desde la raíz, siendo el fortalecimiento de nuestra fuerza pública para acabar con el terrorismo y financiar la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, el financiar a los jóvenes que han participado en actividades delincuenciales o que se han visto involucrados en estos diferentes actos ilícitos es muy grave porque al financiarlos se está financiando y se está premiando la delincuencia y ese no es el enfoque que el gobierno le debería dar. ¿Qué opina, Luis? Pues yo creo que hay que corregir varias cosas y es que si bien este programa no está enfocado para personas que estén con algún delito, es decir, estos son parte de los apartados del programa, sí es importante mencionar que atacarla de raíz estructuralmente tiene que ver con las condiciones económicas de este país. Es decir, esta es una forma. Esta podría ser una forma si tuviera un enfoque de generación de empleo y fortalecimiento del aparato productivo de este país. Pero aquí el objetivo principal es, a partir del subsidio, que además es contradictorio con lo que mencionó el director del DPS, Gustavo Bolívar, que él dice que pues, no deberían haber subsidios, pero aquí lo que está planteando es un subsidio para reducir lo que es los indicadores del delito, sobre todo en la focalización regional, que hoy, por cierto, pues el DNP no ha planteado cuáles son esos, ya planteó el mecanismo, pero no ha planteado esos municipios de priorización o de focalización en términos de los indicadores de violencia, que son los únicos que hay. Y aquí hay que hacer una crítica importante, y es que los indicadores solamente están planteados sobre los indicadores de homicidio y no sobre otros indicadores que han planteado la presencia de grupos armados o delincuencia o pandillas, que es lo que recluta realmente jóvenes. Entonces hay unas cosas que contradicen, pero hay otras que realmente sí se deben fortalecer en términos de capacidad, sobre todo para generar empleo, para garantizar que estos jóvenes puedan tener acceso a la educación. Bueno, pues muy importante que además de ustedes tener su punto de vista, también proponen sobre cuál sería un método complementario también para sacar o alejar a los jóvenes de la violencia. Por ejemplo, Andrés, ¿usted qué propondría? Bueno, lo primero es empezar a fortalecer nuestra fuerza pública en las regiones en donde se evidencia el mayor reclutamiento. En el Caquetá, Nariño, Putumayo, otras regiones en donde el reclutamiento forzado es un problema para las familias colombianas. ¿Qué propongo? Este proyecto de Jóvenes en Paz no tiene ningún tipo de viabilidad presupuestal. En vez de los 38.000 millones de pesos que tiene de presupuesto el Ministerio de la Igualdad, que según los mismos datos del Ministerio de Hacienda se ha ejecutado el 1%, deberían ser mejor invertidos en el acompañamiento a las víctimas de reclutamiento forzado, por ejemplo, o también aumentar la presencia de nuestra fuerza pública en estas regiones. Y también voy a hacer un paréntesis. El viceministro de la Juventud, Gareth Sela, quien está administrando o vigilando este proyecto, fue parte de la primera línea. Entonces a mí me parece
dice que esto es un proyecto que está tremendamente politizado de cara a las elecciones del 2026. Y es por eso que con estos recursos yo propondría que sería un acompañamiento a las víctimas del reclutamiento forzado y un debilitamiento a las estructuras al margen de la ley. Muy bien, pero entonces, ¿qué hacer con estos jóvenes que están en riesgo de ser reclutados? ¿Qué hacer con estos jóvenes que no tienen otra posibilidad, que tienen por falta quizás de presencia estatal también la posibilidad de ingresar a estos grupos al margen de la ley? ¿Qué hacer con ellos? Bueno, el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, Ley 1885, propone varias maneras en las que se puede fortalecer la presencia del Estado en el marco de las juventudes marginadas. Y eso es una cosa que es muy importante al momento de hablar de paz. Luis, si bien es cierto, aquí hay un punto muy importante y es el que tiene que ver con la falta de oportunidades. ¿Usted qué propone, por ejemplo? Fortalecer el empleo es generar recursos y una política que realmente permita que podamos poner a los jóvenes en el marco del empleo y no el desempleo y la informalidad como se encuentra hoy el país. Bueno, teníamos aquí dos posiciones distintas, pero que también se encuentran en algunos puntos referentes al programa de Jóvenes en Paz. La pregunta es para ustedes, ¿creen que después de 3 meses de funcionamiento de este programa del Gobierno Nacional, ¿ha funcionado o no ha funcionado? La respuesta la tienen ustedes en sus casas. Es todo por ahora, esto fue Parchando con los Jóvenes aquí en Noticias RCN, ustedes tienen mucho más.